Bendiciones, un saludo cordial a todos ustedes. Soy Jesús Catari Morante, pastor de la Iglesia Poder de Dios Bermejo. Soy estudiante de la Universidad Aquino Bolivia, liderazgo pastoral. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes del tema del buen discípulo. Cuán importante es este tema que vamos a ver, que es un discípulo. Para empezar vamos a comprender que un discípulo, los discípulos nunca dejan de estudiar y deben imitar a Jesús. Ese también es el propósito de ser pastor, imitar a Jesús, ser transformados, ser maestro, guardar los mandamientos, permanecer en amor de Dios, perdonar, amar al enemigo. Qué tremendo podamos entender lo que podemos ver en este tiempo, ¿no es cierto? Vamos a desarrollar en este momento esas ciertas competencias y saber que son inherentes al discipulado. Somos discípulos que discipulan recordando al Consolador, el Espíritu Santo. Jesús dijo: a quien el Padre envía en mi nombre, les enseñará lo que les he dicho. Hasta tenemos el Espíritu Santo, el que nos va a enclarecer, nos quitará las vendas de los ojos y nos va a acercar más al Señor. La verdad de un discípulo, por la cual el discípulo sigue a Cristo, porque a través de conocer a Él, a Cristo, de conocer que Cristo ha hecho y lo que Cristo pensaba en ese tiempo, lo que Cristo hacía, eso es lo que nos hace realmente expertos en el discipulado, o para ser buenos discípulos. Dios nos creó a su imagen y desea que todos nosotros, los pastores, en un mayor grado, básicamente para todos somos discípulos. El cristianismo, el ser discípulo de Cristo, toda la grey, no importa la edad, todos tenemos que empezar de que nos convertimos. Y si nacen los niños dentro de la familia ya cristiana, los pequeños son discípulos de Cristo. Claro que sí, porque eso podemos ver cuando un niño nace en una familia de Cristo, una familia cristiana. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza para vivir, servir a Dios, al prójimo, con excelencia, para poder enseñar, para poder evangelizar, para poder seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Es importante plantear el estilo y la forma de vida que tenemos que asumir, porque este es el estilo de vida y va a determinar el éxito o el fracaso en uno mismo. Algo muy importante, porque eso es lo que puede pasar en nosotros, puede ser en el fracaso o en el éxito. Y eso está en nosotros, depende de nosotros si nosotros queremos
ejercer, aprender más, porque eso nos va a llevar al éxito. Eso va a reflejar en la grey, se va a reflejar en las ovejas, siendo aún ejemplo de Cristo a todo un rebaño, por un buen camino. Buen pastor está a cargo del cuidado de esas personas. Esas personas son realmente importantes. No son nuestras ovejas, es el rebaño del Señor. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. No es nuestro cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Eso cambia el enfoque y cuán importante es lo que significa. Cristo es la construcción de la edificación de la iglesia. Eso podemos entender. El día a día en el templo y en la casa de Dios nos dejan que enseñar, anunciar las buenas nuevas de Jesús. El Mesías, ¿quién era? Ellos eran los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo. ¿Qué somos para Dios? Somos lo que está en la palabra de Dios. Debemos actuar conforme al concepto que tiene Dios de nosotros. Si Dios dice que somos la niña de sus ojos, por ejemplo, Zacarías 2:8, tenemos que asumir que somos la niña de sus ojos. Y cuando duela que una niña y sus ojos vaya destruyéndose, tanto nos ama que amplía el concepto de la niña de sus ojos. Tomemos la identidad de lo que es un cristiano, un discípulo. ¿Cuál importante es? La cercanía a Dios trae el parecido a Dios. Cuando más veas a Dios, más, escuche muy bien, más de Dios será visto en ti. Dios quiere una relación hermosa y persona con Él como ejemplar, y que cada día consultemos a nuestro Rey soberano, o sea, ejemplar para nosotros. Reflejar la gloria de Dios en nosotros hasta que todo lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo del Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Efesios 4:3, ¿sabe? La palabra de discípulo en el Nuevo Testamento aparece más de 60 veces. ¿Qué significa la palabra discípulo? Porque algo es muy importante que la palabra, ¿qué significa la palabra discípulo? Un discípulo, por definición, es un alumno, aprendiz, una persona que recibe, una persona que recibe una enseñanza de su maestro y que le sigue. O sea, fue en Antioquía donde los discípulos se le llamó por primera vez cristianos. Los más importantes que podemos hacer como líderes es seguir las instrucciones de Jesús, de nuestro Maestro. Porque Mateo dice 28, ir y hacer discípulos. La Biblia, o sea, nos enseña de la sabiduría por excelencia, va más lejos y dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo
el que fuere perfeccionado será como su maestro. Está en Lucas, podamos ver 6:40, algo muy importante. Ser discípulo no es solamente oír enseñanzas y aplicarlas, sino es poner en práctica una otra vez, hasta ser perfeccionados y volver como el Maestro. Cuán importante es eso, ¿no es cierto? Jesús encargaba plenamente lo que enseñaba: el amor, el perdón, la compasión, la hospitalidad. A lo largo de los evangelios vemos cómo él vivía lo que enseñaba. O sea, en otras palabras, para enseñar hay que vivirlo. No solamente es hablar y listo, ¿no es cierto? ¿A qué se enfrentan los discípulos? ¿Y qué ganan? Como seguidores toda la doctrina, los discípulos se enfrentarán a presiones, a pruebas, a diversas, o sea, además de ellos mismos se someten a una constante examinación de sus pensamientos, actitudes y palabras, dejándose guiar por la palabra de Dios. Asimismo, los discípulos deben tener autodisciplina y pasión por su labor, ya que a menudo sus creencias los separarán de del mundo, de lo que estamos viviendo. Sin embargo, por medio de la oración constante y con un cambio de su vida radical y conversión del corazón, pero de corazón, los discípulos vencerán los obstáculos, lograrán una vida completa y satisfactoria, entregándose así a una labor que los va a hacer más parecidos a Jesús. ¿Cuán importante es eso? Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todos. El que les pida, o sea, denlo, porque la esperanza ahí está en ustedes. De aquí que podemos mencionar las siguientes características de manera tener un buen discipulado o ser un buen discípulo. Tenemos que ser como discípulos apasionadamente comprometidos con Jesús. Dios lo está llamando. Acérquese y aprenda de Él. Uno de los indicadores principales que usted se ha convertido en un discípulo es cuando su pasión cambia de los deseos mundanos a Jesús. Y tenemos que ser apasionados. Y el discípulo tiene que tener amor extraordinario por las personas. Jesús demostró su amor extraordinario por todas las personas y vino a enseñarnos cómo hacerlo lo mismo. Él vino a derribar las barreras que nos separaban. Estábamos destinados a ser una luz para el mundo, demostrando el corazón del Padre para que todos puedan reconciliarse con Él. Cuán importante, bueno, podamos ver en Juan 13, 34 al 35, que nos da un mandamiento nuevo, les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros.
En estos conocerán todo lo que son mis discípulos. El discípulo tiene que tener un corazón de un siervo, de poder hacer. La verdadera grandeza comienza con la humildad. La Biblia nos dice que para ser grandes hay que servir a los demás. Y la humildad es el centro del corazón de un siervo. Debemos de creer para ser el carácter de Cristo pueda aumentar, o sea, en nosotros pueda aumentar. Mateo 23:11, el más grande entre vosotros será vuestro servidor. Qué tremendo, algo muy importante que nos habla. Por eso, algo muy importante, que el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros, sensiblemente sometidos, como nosotros como discípulos tenemos que estar sometidos al Espíritu Santo. Cuando más conectémonos al Espíritu Santo, más conectados estamos con Dios. Él es la presencia, el poder, la unción de Dios, por la cual la Biblia nos habla en Juan 14, 16, 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros sí lo conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. O sea, cuán importante es la palabra. Y sometidos al Espíritu Santo, que nos pueda guiar en todas las cosas que nosotros hagamos, como ejemplos, porque Dios tiene cosas lindas para cada uno de nosotros. Entonces el discípulo tiene que, amados, estar sujeto a las autoridades de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Los discípulos han decidido que deben elevar la palabra por encima de sus sentimientos, incluso cuando sean difíciles, actuando según sus instrucciones. Libera la unción sobre nuestras vidas y nos lleva a otra dimensión en nuestra relación con Él. Cuán importante es. Por eso Juan 8, 31, 32. Entonces Jesús dijo a los judíos que había creído en Él y se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Tenemos que vivir moralmente puros, un discípulo, debido de que Dios es un buen Padre. Él nos invita a compartir su carácter. Como seguidores de Jesús, hemos sido perdonados y santificados, pero debido a que Dios es santo y estamos hechos a su imagen, también estamos llamados a vivir con Él. ¡Qué tremendo! 1 Pedro 1, 15, 16, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todo lo que hagáis, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Entonces el discípulo evangelísticamente tiene que ser audaz. Cuando recibimos a Cristo, su Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Muchas personas en el mundo están buscando necesidad, alguien que sea suficientemente audaz
como para compartir su fe y mostrar el amor del Padre. Ahora es el momento de sobresalir y hacer discípulos. Por la cual en este momento podamos ver y queremos que el discípulo tiene que ser justo y generoso. En lo que podemos, nuestra esperanza y confianza guía nuestro pensamiento y decisiones. Cuando muchas veces el dinero nos gobierna, roba nuestros corazones y afecta y nos distancia del Padre. Dios no está interesado a lo que adquirimos para nosotros mismos. Lo que le importa es lo que hacemos y tiene significado eterno. Por ejemplo, Mateo 6:24, nadie puede seguir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro. Te consagrarás a uno y despreciarás a otro. No puedes servir a Dios y ser esclavo del dinero. ¿No es cierto? Entonces, eso es algo muy importante. Discípulo tiene un propósito. La única forma de conocer tu propósito es conocer a Dios. Apoyarse en Él y Él te guiará para cumplir la misma tarea. El que te ha llamado es Jesucristo. Así es que, bueno, dale gracias a Dios y sigamos adelante. Yo como discípulo, como maestro, enseñando la palabra de Dios a muchas vidas. Y sigamos ese ejemplo de Jesús para sobresalir siempre y hacer su voluntad en todo momento, en todo lugar. Que Dios me lo bendiga mucho. Paz de Dios. Que Dios